Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos, a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Nuevamente estoy conectando porque no pudimos conectar con Jan y Jaume. Así que nada, vamos a esperar que se introduzca la gente de nuevo. Aquí te tengo de nuevo, Jan, el primero. A ver si vamos sumando a la gente. Esto me ha pasado en otras oportunidades, hasta que con May de Argentina al final no pudimos llegar a entrar. Vale. Cancela la tuya, Jan, y te voy a mandar la invitación yo, a ver si podemos aceptar, transmitir, a ver qué nos está pasando aquí, qué nos está pasando. Bueno, parece que no quiere que nos conectemos. Bueno, se va sumando la gente a este directo, a ver si lo podemos hacer, porque estamos teniendo ciertos problemas para conectarnos. A ver. Aquí, a ver si puedo conectarme con Jan. No estamos pudiendo. ¿Qué tal, Reme? ¿Cómo estamos? Se va sumando la gente a este directo que compartiré con Jan Guillaume Saliés. No estamos pudiendo conectar. No estamos pudiendo. ¿Qué nos está pasando aquí? El universo no quiere que nos juntemos. Decime, Jan, si has podido, cancela esta invitación que me mandaste, porque le estoy dando transmitir contigo, pero no me la deja, no me la deja cancelar. A ver ahora. Jan me dice que no puede unirse. Sí, ya lo estoy viendo, que no puede unirse. Sería una pena. Ahí está. Ahora, Ahí. ahora Ahora estaba. sí. Ahora sí te tengo por aquí. Ahora sí vamos a subir aquí un poquito, ajustar el plano aquí. Sí. ¿Qué tal, Jan? Parecía que el universo quería no nos juntáramos hoy. Sí, pero mira, yo creo que el universo de Instagram conspira contra mí porque siempre me pasa, pero bueno. Bueno, contra mí también, te digo que Ah, contra mí en otras oportunidades me ha pasado esto de que he intentado conectarme y ha habido directos inclusive con May de Argentina que no pudimos y tuvimos que abandonar. Lo intentábamos y no pudimos, pero bueno, aquí estamos, así que gracias al universo también en en esta oportunidad. Bueno, no tuve tiempo ni de presentarte, ujú. Jan. También es terapeuta, es maestro de terapeutas y es formador en descodificación biológica y también un experto en transgeneracional. Hacía mucho tiempo que quería tener esta charla contigo. Ya habíamos tenido otras oportunidades en otros momentos de intercambiar información para poder hacer algo aquí en Vigo. No se dio, hoy estamos aquí, así que brindemos por esto y bienvenido a este espacio. Muchas gracias por este espacio y para estar contigo, para compartir, un placer. Hola a todos y bueno, genial de poder tener este espacio contigo. Ahora yo me veo, pero yo no te veo. ¿Tú me ves? Sí. Ah, Puede pasar que me ha pasado en otras veces que yo no veo a la otra persona, pero sí, estamos los dos, estamos saliendo los dos y después cuando este directo me preguntaron, había gente que no podía acceder hoy y siempre va a quedar grabado, como siempre decimos, va a quedar grabado en mi perfil de sí, sí, Instagram para aquellos que no puedan verlo hoy en directo, pero quedará allí, así que lo pueden ver como en otras oportunidades, otros directos en diferido y en cualquier momento. Así que quedará este directo grabado para aquellas personas que no pueden asistir hoy. Así que te veo, te estoy viendo. bien, nos vemos y nos escuchamos, entonces podemos continuar. Vale, exactamente. Bueno, Jan,
vamos a hablar de un tema que nos apasiona a ambos y en este Ujú, caso, bueno, yo me gustaría que la gente la gente de mi canal te pudiera también conocer, aquellos que no te conocen, hay mucha gente que te sigue ya hace tiempo, bueno, te conozco hace mucho tiempo, uno de los primeros vídeos que vi en aquel entonces, bueno, creo fue el segundo, el tercero fuera el de Dinero, ¿estás ahí? ujú. Este, hace mucho tiempo, cuando todavía hablabas en francés y no Sí. hablabas el perfecto español que hablas ahora, ¿no? No, sí, yo hablaba un español que estaba fatal, pero se entendía un poco, entonces me atreví a hablar, pero ahora Uh, mejor, por supuesto. ahora sí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con esto, con este título que le dimos a esta charla, que es nuestras historias ocultas nos pueden llevar a enfermar, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras de qué hablamos cuando hablamos de nuestras historias ocultas. Bien, entonces, cuando hablamos de historias ocultas, para mí hay dos cosas que a tomar en cuenta. Ocultas significa que son inconscientes, es decir, muchas veces nos ha pasado cosas en la vida y tenemos recuerdo consciente de estos eventos difíciles, traumáticos. Pero otras veces nos ha pasado cosa y no tenemos la memoria a nivel inconsciente. Entonces, cuando hablamos de memoria ocultas, de historia ocultas, es una historia que está grabado a nivel inconsciente, pero yo a nivel consciente no tengo el recuerdo de esto. Cuando hablamos de historia, eh, lo que sería más correcto de decir son memorias. ¿Por qué? Porque lo que se graba en nuestro inconsciente no es un acontecimiento de algo que ha pasado, pero es la vivencia que he tenido de este acontecimiento y eso es la memoria. Por Mm, eso para mí hay algo muy importante que hay que hacer la diferencia entre la historia y la memoria. mm, La historia, perdón, es los acontecimientos. Yo tenía 5 años, mi madre eh, no quería de mí, me pone en la casa de la tía, o otra vez historia, esos son los acontecimientos. Pero lo que se queda grabado en mí no es el acontecimiento externo, es la vivencia de este momento. Y entonces, esta vivencia se queda grabado en mi inconsciente porque está vinculado a una emoción. Entonces, cuando hablamos de historia oculta, sería más correcto decir memorias ocultas, entonces que son inconscientes, pero la locura es que estas memorias ocultas pueden pertenecer a mi experiencia de vida, que sea en mi infancia, en mi vida mm, fetal, mm. pero también tenemos memorias ocultas que vienen del transgeneracional. Es decir, que tenemos memorias de vivencia que nunca hemos vivido, que no sabemos que tenemos, y eso es el aspecto más o menos transgeneracional. Mm. Es muy importante esto que dices, ¿no? Porque a veces viene la persona a la consulta y nos dice, no, bueno, a mi abuelo, a mi bisabuelo, no los conocí y se piensa la persona que viene a la consulta que a pesar, como no ha conocido a esa persona, no tiene nada que ver, ¿no? Y esa historia de ese familiar o ese ancestro no tiene nada que ver conmigo, pero sin embargo, ese inconsciente colectivo del clan va depositando esas memorias. Exactamente, es decir, que hemos conocido o no un ancestro, un bisabuelo, una bisabuela, no tiene nada que ver con el hecho que tenemos en nuestro inconsciente la memoria. Y eso a veces para las personas le cuesta entender eso, pero eh, tú como yo es algo que hemos verificado 100 veces en la consulta, en los cursos, que funciona así. Total. Entonces, lo que tenemos que tener claro si hablamos del transgeneracional es que cuando venimos al mundo, vamos a venir con la memoria de eventos que no hemos vivido. Entonces nos podemos preguntar, pero ¿a qué sirve? ¿A qué sirve que yo cargo la historia del bisabuelo, del tatarabuelo, no sé qué? La intención positiva es la supervivencia de la especie. Es decir, que si en las generaciones anteriores alguien ha sufrido de un peligro, de una agresión, de algo que ha amenazado su supervivencia, la solución es de transmitir esta información del peligro a la descendencia para que la descendencia, si tiene la información, puede adaptarse y tener más suerte de sobrevivir. Pero, ¿cuál es el fallo en la historia? Eso es muy importante tenerlo claro.
El fallo en la historia es que el inconsciente no conoce el tiempo. Entonces, Ujú. ¿qué ocurre? Si yo tengo dentro de mí la memoria de mi tatarabuelo, por mi inconsciente todavía es real, todavía es verdad. Y entonces ahí me va a dar un problema porque voy a tener una información que no está adecuada a la realidad de hoy, pero que para mi inconsciente es real. Y entonces ahí nos va a limitar y dar un problema, por supuesto. Total. De hecho, mira, el otro día veía un documental en el cual hablaba era un documental de los felinos, y no sé si era el guepardo o el leopardo, eh, que, que decían que las crías, a pesar de nunca haber visto cazar a la madre, ese instinto de cazar y de cómo hacerlo y la metodología a la hora de cazar, todos los pasos se cumplían en las crías una vez que eran adultas a la hora de cazar, a pesar de que esto nunca lo habían visto. Es decir, esa información es la que de alguna manera se transmite como un instinto de supervivencia. Sí, exactamente. Y Rupert Sheldrake, que ha descubierto el concepto de campo Total. morfogenético, él dice que un gen es solamente como un pendrive que descarga la memoria del campo. Entonces, ahí explica el instinto, explica también por qué los pájaros que hacen una migración de miles de kilómetros y que nunca ha hecho el camino conocen la ruta, porque eso está escrito en la memoria de la especie. Y el gen permite como un pendrive descargar esta información. Ahora, entendemos que evidentemente esta memoria que le sirvió a nuestros ancestros en algún momento determinado por un instinto de supervivencia, no necesariamente me tiene que servir a mí en las épocas en las cuales yo estoy viviendo. Pero sin embargo, ese patrón o esa memoria está funcionando. Exactamente. Y es por eso que lo que al principio es una lógica de supervivencia por la especie, en la realidad se convierte en un problema. Porque mi inconsciente va a tener una información que no tiene que ver con la realidad de hoy. Por ejemplo, me recuerdo, por dar un ejemplo a la gente concreto, una vez en un curso de transgeneracional, eh, tenía un alumno que él tenía un bar, restaurante, y él tenía como un miedo, casi una paranoia, de que lo van a agredir. Pero en su imaginario, la única persona que lo podía agredir estaba la gente eh, de otra raza, un extranjero, ¿ok? Ujú. Como un turco, un árabe u otra persona que no era español. Y él tenía conciencia que estaba absurdo, pero no podía ser de otra manera. Y entonces yo al momento le digo, pero para ti, ¿cómo percibes el mundo? Y me dice, para mí el mundo es la jungla, ¿ok? Oh, Y entonces yo le digo, en tus antepasados, ¿quién fue en la jungla? Y ahí él hace un clic y me cuenta que su abuelo fue en la guerra de Indochina en los años 50 y su abuelo fue prisionero por el ejército enemigo y que estaba gente de otra raza y casi se muere. Entonces, él tiene la memoria del abuelo que la persona de otra raza le va a poner en peligro de muerte. Y total. Y entonces, si yo estoy durante la guerra, de tener una paranoia, un miedo en relación al enemigo, me va a salvar la vida. Pero cuando se Ujú. acabó la guerra, se convierte en un problema. Y entonces él estaba siguiendo con el mismo miedo que su abuelo, pero ya la guerra no funcionaba. Y es eso la limitación. Total. De hecho, el otro día, la semana pasada, no, porque tuve la presentación del libro, pero la anterior conté en un caso que también a mí me había pasado de una persona que tenía narcolepsia, es decir, que se duerme, ¿no? Y entonces fue muy curioso porque llegamos a que su abuelo se había tenido que hacer el muerto en la guerra. Y es como que esa información, al final él vibró con esta información y curiosamente después de la terapéutica se le fue esta sintomatología. Y entonces, para que nos entiendan las personas que están allí, es decir, esto que está comentando Jan, al nieto, de alguna manera, se le transmitió el concepto de que cuando estuviera en peligro, que se hiciera el muerto, ¿no? Las tres posibilidades que tiene nuestro cerebro a la hora de una situación estresante: o nos defendemos, o salimos corriendo, o nos bloqueamos. Básicamente, eso es lo que solemos hacer. Y esto era lo que pasaba
con esta persona. Ahora, en esto que cuentas, por ejemplo, este ejemplo que nos dabas, ¿no? Ujú. Ahí él puede recordar esta información, pero como bien dices, estas informaciones son ocultas. Contémosle a la gente cómo podemos acceder a este banco de información. Entonces, hay dos, como cuando hablamos de ocultas, para mí son dos niveles. Por ¿Mm? ejemplo, él tiene la información que su abuelo estaba en la guerra, ¿ok? Bien. Pero lo que estaba oculto es todo el horror que ha vivido el abuelo. Mm, Es decir, que hay que tener cuidado porque a veces pensamos, yo sé que mi abuela fue madre soltera, por ejemplo. Bien, ¿ok? mm. Pero lo que no tengo acceso es toda la vivencia del abuelo, la vivencia emocional. Entonces, en este caso, para que se transformen las cosas, vamos a tener a tener acceso a esta memoria emocional. La otra memoria aún más oculta, como dices, es que la persona no sabe nada de su historia, pero eso no pasa nada porque el inconsciente, él tiene la memoria. Entonces ahí hay estrategia terapéutica que podemos hacer para que se abre la memoria dentro de la persona. Voy a dar un ejemplo sencillo. Nuestro inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Es decir, que cuando tú imaginas algo, por tu inconsciente, él no puede saber si es real o si es imaginar. Y lo va a tratar de la misma manera. Entonces, en este caso, si tú no sabes nada de tu historia, lo que puedes hacer es solamente convocar al ancestro desconocido que está vinculado a este tema. Y ahí te va a venir una información y cuando viene este ancestro, puede sentir si es un hombre, es una mujer, va a tener sensación del cuerpo, emociones, porque el hecho de hacer eso va a hacer que se abre la memoria en tu inconsciente. Y eso es algo simple que, por supuesto, podemos utilizar con mucha precisión en terapia y lo que enseño en las formaciones, pero también la gente lo puede poner en práctica ellos mismos para probar. Y para ello, evidentemente, es importante el análisis del árbol genealógico, ¿no? Y de ir informándonos nuestras historias de nuestros ancestros. Entonces, lo que es importante, por lo menos, es empezar a armar el árbol y recoger la información consciente que puedes tener. ¿Por Mm. qué? Porque el hecho de solamente tener la intención de hacer el árbol y hacer preguntas va a mover cosas a nivel inconsciente. Pero siempre va a tener información que no tenemos. Entonces, hay estrategia para tener acceso a estas informaciones ocultas, pero que son reales a nivel inconsciente. Sí, de hecho, me ha pasado más de una oportunidad, el hecho de, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Hoy en la mañana venía una paciente con su hijo que traían el árbol genealógico y habían encontrado muchas resistencias a la hora de encontrar información Mm. o de encontrar fechas y demás, ¿no? Es decir, en ese caso desde tu perspectiva, ¿qué es lo que nos está diciendo el árbol o el clan familiar? Entonces, cuando hay mucha resistencia a tener información, cuando hacemos preguntas y que nos dice todo bien, o cuando no quieren hablar, para mí hay dos hipótesis. O hay muchos secretos en la historia. Entonces, muy a menudo, para mí hay dos tipos de secreto. Un secreto que se esconde porque es una vergüenza. Una madre soltera, hace 3 generaciones atrás, una madre soltera estaba una vergüenza, un loco estaba una vergüenza, una muerte por suicidio estaba una vergüenza. Entonces, todo eso se escondía. O hay un secreto que está vinculado al peligro. Típicamente, cuando hay historias de guerras, la solución es de no hablar porque podemos morir o algo así. Entonces, cuando hay secreto, el mensaje que se transmite es de no hablar, de no dar la información. Y la otra estructura que podemos tener es una estructura de negación, es decir, la negación es un sistema de protección para desconectar del dolor. Entonces, cuando hay una negación, vamos a minimizar, analizar, relativizar, no es tan grave. ¿Para qué? Para no sentir el dolor. Pero cuando la negación es muy fuerte, vamos a olvidar. Entonces son gente que no se recuerda nada de su pasado, de su infancia. Son familias donde nunca hablamos del pasado. Pero, ¿qué significa? Significa que hay historia muy fuerte
para tener tanta resistencia a dar la información. Mm. Es un sistema de protección psíquica al final, ¿no? Sí, Es decir, de alguna manera eso también entiendo que está protegiendo a la persona por esa fidelidad familiar inconsciente. sí. Y entonces, muy a menudo cuando tiene una familia estructurada en la negación, son familias donde nunca hablamos de los problemas, nunca hablamos del pasado, minimizamos todo y cuando tú pides, pero ¿qué le ha pasado a la bisabuela, bisabuelo? Empieza a recibir otras respuestas. O cállate, no es importante el pasado. Sí. O otra respuesta que es, no, nosotros somos una familia normal, no hay problema. Pero si tú insistes, esta familia normal te da cuenta que el tío se ha suicidado porque está alcohólico, que el abuelo ha fallecido muy joven, de que la abuela estaba viuda, ya se ha casado, pero nunca nadie ha dicho que el abuelo no es el abuelo, y hay muchas cosas escondidas. Total. Entonces, en este caso, es decir, para poder descubrir esas historias ocultas, tendríamos que partir siempre primero del motivo de la consulta del paciente, ¿no? Es decir, partimos del motivo de consulta del paciente y después a partir de ahí, dentro de lo que es la metodología, vamos a indagar sobre su historia familiar. Para mí es muy importante eso, ¿por qué? Porque si tú miras un árbol sin tener un tema específico a trabajar, el riesgo es de hacer un análisis mental de la historia. Total. Si hacemos un análisis mental de la historia, puede ser muy interesante, pero en términos terapéuticos no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si tomo conciencia solamente de manera mental de dónde viene el problema, yo sé por qué tengo el problema, pero sigo teniendo el problema. ¿Por qué? Porque la memoria todavía está grabado a nivel inconsciente. Por eso, siempre vamos a empezar con un problema real y presente en la historia de la persona. O sea, si la persona viene con un tema y te dice, yo tengo este tema en el trabajo, y tú le dices, ok, la última vez que ha vivido este problema en el trabajo, ¿cuándo fue? Y la persona dice, no, hace 5 años. Entonces, eso no existe hoy. Entonces, siempre vamos a empezar con un problema real que limita a la persona en la realidad de hoy. Una vez que tenemos el tema, que puede ser la pareja, que puede ser una enfermedad, que puede ser la economía, el trabajo, ahí vamos a indagar en el árbol a partir de este problema. ¿Y por qué para mí es importante hacer eso? Porque si empezamos con algo real que pone en conflicto a la persona, va a estar mucho más fácil de abrir la memoria inconsciente para encontrar la historia. Y el proceso no va a ser mental y vamos a llegar a más profundidad. Desde tu punto de vista, me interesa saberlo como colega en este punto de vista. ¿Qué porcentaje crees que de las consultas o de los motivos de consulta que te pueden llegar pertenecen al transgeneracional y y qué porcentaje pueden pertenecer a la propia edad cronológica del propio individuo, ¿no? Eh, No sé alors, si ha sí, sacado alguna vez alguna estadística, ¿no? Porque entiendo que, a ver, yo, por ejemplo, creo que un porcentaje muy alto viene al final del transgeneracional, ¿no? Porque estos patrones al final nosotros somos esas memorias. sí, es decir que eh, la historia transgeneracional que cargas es un riel que está dado y tu propio conflicto le va a ser en este riel que está dado por el árbol. Entonces, vas a tener conflictos en tu biografía, vamos a decir, ¿Mm? pero ¿por qué tienes este tipo de conflicto? Porque detrás hay una estructura transgeneracional. Entonces, ¿qué ocurre? A veces tenemos que solamente trabajar en la biografía de la persona y se resuelve. Y a veces trabajar en la biografía de la persona no es suficiente porque hay que desmontar este riel que viene del transgeneracional. Entonces, el hecho de hacer este trabajo transgeneracional muy a menudo es más un trabajo de fondo, de estructura, aunque a veces hay cosas muy puntuales que están vinculadas a nuestra historia. Entonces, desde mi experiencia, yo podría decir que detrás de los temas de nuestros conflictos hay una historia transgeneracional, pero no siempre tenemos que tocarlo para que el problema se transforme. Muy bien,
es interesante esto que mantienes. Hablando de esto en este título que le pusimos al directo, cuando hablamos de estas historias ocultas nos pueden enfermar, ¿no? Me gustaría que más o menos le contáramos a la gente en qué tipo de sintomatologías pueden aparecer según las historias que podemos, o las memorias, bien Mm. que decías, me parece interesante que lo que heredamos no es la propia historia, sino esa emoción que se imprime y ese sentimiento que le queda a la persona fruto de esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de sintomatología podemos llegar a tener cuando heredamos esas memorias ocultas? Bueno, la respuesta es fácil. Podemos tener todo tipo de sintomatología que están Total. vinculados a la historia. Pero está bien de dar ejemplo. Por ejemplo, tú hablabas de narcolepsia en relación a este paciente, cliente. Entonces, hace poco he visto una persona en un curso y ella tenía un problema de apnea del sueño. Que la apnea del sueño es que durante el sueño deja de respirar, hace apnea, y eso es muy grave porque no se oxigena bien el cuerpo, el cerebro, hay mucho cansancio y es todo un rollo. Y esta persona hace 4 años que no duerme. Y entonces el disparador de esto es que ella vive en Latinoamérica y a un momento en su barrio las cosas se han puesto muy peligrosas y a esta persona le ha tocado bajar a la calle para proteger un poco toda la urbanización al cual estaba viviendo. Pero cuando ella baja a la calle con todos los vecinos, esta persona tiene miedo de morir porque sabe que no se va a poder defender delante esta, la agresión que podía vivir. Por, por, por suerte no ha pasado nada, pero la persona ha activado este miedo. Y desde este momento, donde ella tiene miedo de que la agreden o que puede morir, no duerme. Y después, con el tiempo, se ha dado cuenta que no es insomnio, es apnea del sueño. Y entonces, su madre, cuando su madre tenía 10 años, estaba en una situación en un pueblo con mucho peligro con la guerrilla. Y entonces, todas las noches, durante una época, debían quedarse en casa y hacer como si no tenía nadie. Y entonces, el conflicto de la apnea del sueño es, tengo que dejar de respirar, hacer el Mm, muerto para sobrevivir. Y entonces no debo hacer ningún ruido para que no me ubican. Y entonces, la madre de este persona la ha vivido, la madre tenía 10 años. Y entonces, cuando él tiene más de 40 años, va a vivir una situación similar que activa la memoria de su madre. Y a partir de este momento, él empieza a hacer apnea del sueño porque es la solución. Si estoy en peligro de muerte, la solución es hacer el muerto, no respirar, no hacer ruido para que no me encuentran y yo puedo sobrevivir. mm. Y eso es un ejemplo concreto, por ejemplo. Sí, al final cada sintomatología tiene una lógica, ¿no? Tenemos que buscar básicamente esa lógica. ¿Tú consideras que, por ejemplo, si esta madre hubiera trabajado esa experiencia, em, el resto, su hija o el resto de las generaciones, heredarían esa memoria? No, eso lo Muy tengo bien, claro. Eso lo tengo claro. Es decir, ¿por qué una memoria se transmite? Porque la vivencia todavía está grabado a nivel inconsciente. exacto. Entonces, si la madre de esta persona se libera de este trauma antes la concepción de su niño, el niño no va a cargar. Pero si la madre, cuando el niño es pequeño, 5 o 6 años, por ejemplo, y que la madre hace un proceso de se libera, el niño se libera, porque los niños están pegados al inconsciente de los padres. Entonces, cuando tú tienes un niño pequeño y trabaja, libera de manera automática la descendencia, que son los hijos. Después, la pubertad, los hijos tienen una autonomía psíquica que hace que el hecho de trabajar tú no es suficiente, es el paso principal, pero después hay que hacer un proceso con el adolescente para que él pueda liberar las cosas. Por eso la importancia, como siempre digo, la importancia de que cada persona dentro del propio clan familiar, y más ahora que estamos en una época en la cual la salud mental y todos estos temas Sí, son cada vez más conocidos, creo que es una buena oportunidad o podemos construir una generación en la cual no tengamos miedo a trabajar
todas estas historias personales y que heredamos de todas estas memorias para poder liberar, ¿no? Las siguientes. El otro día la persona que estábamos en la presentación del libro me preguntaba sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de no solamente liberarnos a nosotros de esa memoria, sino que el trabajo que nosotros podemos hacer le está favoreciendo a las siguientes generaciones de librarlas de esas memorias. Y esto es muy, muy importante, el trabajo personal. Claro, claro. Cuando trabajamos nuestra propia historia, nos liberamos a nosotros y damos el permiso a la descendencia de no cargar. ¿Ok? Porque si tú no te trabajas, de manera indirecta no da el permiso a la descendencia de no cargar. Pero si tú te liberas, da este permiso inconsciente. Entonces, yo creo que al día de hoy, como dices, estamos en una situación desde la pandemia a donde la sociedad está cambiando de manera brutal, hay mucha paradigma que se cambia totalmente y hay eh, como un caos colectivo en lo cual estamos y que hace que eh, más que nunca, yo creo, no hay que tener miedo de acudir a terapia. Y acudir a la terapia no es porque tiene más problema que los demás, no es porque está loco, es solamente porque tú quieres encontrar solución. Para mí, una persona que va a la consulta no es una persona que es más débil que los demás, es una persona que no, no tira la toalla y es una persona que quiere encontrar solución. Y además, hacer eso para mí es dos cosas, es ganar tiempo y dar valor a tu vida. ¿Por qué? Porque la vida es una gran terapia, porque cuando vamos a salir de este mundo no vamos a estar lo mismo que cuando entramos. Entonces, cuando vamos a ir a terapia, vamos a acelerar este proceso de transformación que llamamos la vida. Entonces, si tú lo haces solo, te va a costar 2 años, que si tú acudes a terapia en 3 meses está resuelto. Y el hecho de dar esta prioridad también es dar valor a tu vida. Y yo creo que es la mejor inversión que podemos hacer sobre nosotros, este proceso de sanación profundo de todo lo que nos puede limitar. Totalmente de acuerdo. Coincido contigo y creo que el trabajo personal, como decía Jun, en el proceso de individuación al final es una tarea vital, ¿no? Creo que es una Sí, tarea en la cual la tendremos hasta el día hasta nuestra última expiración, la tendremos. Y creo que es muy importante, como bien dices, porque no, al final podemos vivir de alguna manera más ligeros, más livianos, sin tanta cargas, conectando con nuestro propio ser, y eso es un regalazo que nos podemos hacer y que no es que, no, desde mi punto de vista comparto contigo que no muestra debilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Al final es gente que está despertando y pudiendo conectar con su propia esencia. exactamente. Y para mí, hacer este proceso de sanación profunda en el proceso terapéutico es poder caminar en nuestro destino en vez de repetir un destino que no es el nuestro o en vez de estar atrapado en una historia que nos limita y poder vivir en coherencia y realizarte como ser humano en este mundo. Y la idea es que cuando llegamos al final de nuestra vida y que miramos nuestro camino, podemos ser orgullosos de nosotros en vez de tener como remordimiento o tener amargura en relación a todo lo que hemos vivido. Y la terapia te va a permitir, yo como digo, es que somos artistas en nuestra creación, nuestra obra de arte es nuestra vida. Y la idea es que podemos hacer algo muy bonito, que nuestra vida sea nuestra obra de arte. Totalmente de acuerdo. Mientras, vamos a ir una ronda de preguntas Sí, sí. para si quieren, preguntar a Jan alguna pregunta sobre esta temática que estamos comentando y también comentar que tienes cursos, ¿no? Que vas a empezar el 2025, estás programando, ¿no? Del Sí, método TOR. sí, método TOR significa terapia humanista orientado al resultado, pero también es un juego de palabras con el mito de Thor, ¿Mm? porque en el mito de Thor, Thor, su función estaba de proteger a los seres humanos y los dioses de las fuerzas del caos.
Y cuando un consultante viene a la terapia, está envuelto en su caos y nosotros lo vamos a ayudar a ordenar su caos, lo que se llama la sanación. Y además, en el mito de Thor, cuando Thor lanza su martillo, siempre el martillo va en la diana. Desde ahí, Thor, terapia humanista orientada al resultado, y ahí voy, el 21 de marzo empezamos la formación método Thor biológica, a donde vamos a aprender a trabajar de manera eficiente todos estos códigos biológicos inconscientes que están vinculados a las enfermedades y saber trabajar de manera precisa, sencilla y eficiente todo esto para ayudar al máximo la gente que vamos a acompañar en la consulta. Y empiezas en marzo, ¿no? Sí, 21 de marzo empezamos el primer módulo. Muy bien. Y esto que decías anteriormente me parece muy interesante que estas historias familiares estas historias ocultas o estas memorias que estamos heredando, al final son, como bien dices, para vivir nuestra propia vida, porque si no vamos a estar viviendo al final la vida de nuestros ancestros. Total, y repetir siempre lo mismo. Mm. Aquí nos preguntan, en el caso de las enfermedades heredadas, también relacionado con el tema de hoy. Sí, exactamente. Enfermedades heredadas, estamos hablando de este tema de hoy. No sé si tienes alguna pregunta para hacer MJ Fer. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿podría hacer alguna relación entre el transgeneracional y el sistema de creencias? Total, total, Total. porque tenemos un sistema de creencia inconsciente y este sistema de creencia inconsciente se compone de una parte que viene de nuestra vivencia, esta vivencia empieza en la vida fetal, y un sistema de creencia invisible que viene del transgeneracional. Y todo eso constituye un sistema de creencia inconsciente que nos va a mandar toda nuestra vida. Entonces, por supuesto, el sistema transgeneracional forma un sistema de creencia inconsciente muy poderoso dentro de nosotros. Exacto, y esas creencias son de diferente índole, ¿no? Creencias sobre el Mm. dinero, creencias sobre el amor, sobre la familia, sobre el trabajo y sobre todas aquellas cosas que nos rodean. Al final ese software, es como yo digo, muchas veces hago el paralelismo de que nosotros somos como un móvil, ¿no? Que ya viene con un software precargado, que ya lo carga el propio fabricante. Después en el proyecto sentido gestacional sería, de alguna manera, como el dueño configura ese móvil, es decir, que es como nos configuran nuestros padres con sus deseos, conscientes e inconscientes, y después el propio móvil, ya cuando lo enciendes, ya tiene sus propias vivencias y se descarga la información directamente, ¿no? Solo directamente. Entonces nosotros hago ese paralelismo del móvil que me parece Sí, bastante acertado en es esa historia. buenísimo. Acá nos hacen otra pregunta que dice, Genita, ¿qué tal? Geni, ¿cómo estamos? Cuando se rompen esos vínculos ancestrales, ¿uno puede llegar a sentir soledad y desazón? No, en general lo que he observado es más un alivio Sí, una y liberación. una liberación. Lo que hay que entender es que romper estos vínculos ancestrales no significa romper con la familia. ¿Ok? Eso es muy importante, son dos cosas que no tienen que ver. Y al revés, más tú vas a sanar este carga ancestral, muy a menudo sanando eso, la relación con los cercanos, hermanos, padres, se vuelve más fluidos. Ujú. Entonces es más un alivio que una soledad. Sí, tal vez Geni nos habla de que tal vez puedes llegar a sentir desazón o soledad por una pequeña sensación de que estamos de alguna manera siendo infieles al clan y no siguiendo con esos patrones que heredamos, ¿no? Yo sí, pero ¿cómo decir? Yo creo que esta soledad la podemos sentir si tenemos una sensibilidad muy diferente del clan, a donde no sentimos que no podemos encajar y que no nos entiende el clan. Ahí podemos sentir soledad. Pero una vez que liberamos lo que nos limita, yo creo que es más un alivio. Y a veces, como lo dice Alejandro Jodorowsky, a veces sanar es traicionar la familia, en el sentido que vamos a romper la lealtad. Total. Aquí Jenny nos aclara, nos dice, a veces es difícil porque a mí me alejó de su familia y alejó a mi familia por no seguir al clan. Ok, Bueno, se alejó de su familia para no seguir al clan, ¿ok? Entonces,
No sé, Jenny, tu historia, pero eh, yo creo que esta distancia que podemos poner con el clan a veces es necesaria, pero no es la solución a largo plazo, porque si solucionamos el conflicto, en general podemos vincularnos de otra manera, Total. pero no es forzosamente fácil llegar a eso, por supuesto. Cris nos dice, vamos a ir a las últimas, Cris nos dice, si sanan los abusos cuando ya eres adulto, ¿se sanan en tus hijos también? Sí, dijimos que Mm. sí. Y ella pregunta, ¿o ellos tienen que trabajarlos? Bueno, entiendo que ya una vez que se sanan, los hijos no repiten, era lo que dijimos anteriormente, salvo que aparezcan en los hijos, quiere decir que no estaría sanado. Sí, pero también lo que debemos preguntar es qué edad tienen los hijos. Exacto. Si tú estás sanando ahora algo y que tus hijos tienen 30 años, lo que debe hacer es compartir con tus hijos lo que han encontrado y que después ellos hacen el proceso. Total. Es importante también esto, ¿no? Esto que dice Jan, Sí, el poder compartir las historias familiares para sacarlas a la luz dentro del clan. Y muchas veces yo escucho a las madres que a veces dicen, no, es que si cuento esta historia les voy a generar un trauma, ¿no? Y es que el trauma ya está en el inconsciente del individuo. sí. Sí, lo peor que podemos hacer es decir nada, porque cuando decimos nada es como si pedimos que cargan otra vez. Cuando tú hablas, da el permiso de no cargar. Entonces, por supuesto, si hay cosas difíciles, hay que encontrar la manera de decirlo, pero siempre va a estar liberador. Totalmente de acuerdo. Bueno, Jan, ¿qué decirte? Ha sido un gustazo poder compartir contigo esta charla. Me encanta hablar de estos temas, más con gente como tú que domina el tema, en el cual siempre estamos abiertos a aprender. Nosotros mismos, inclusive como terapeutas, creo que es algo fundamental el Sí. poder nutrirnos de otros colegas. Así que te agradezco enormemente. Recordar, Jan tiene la formación a partir del 21 de marzo en su método TOR, lo pueden seguir en sus redes sociales, también en su página web. Así que, lo dicho, mil gracias, Jan, por este espacio y seguro que nos encontraremos a lo largo del camino. Muchas gracias, Jorge, por este espacio. Gracias a todos y con mucho gusto y un placer compartir contigo. Y felicidades por tu libro también, ¿no? Genial. Gracias. Para la gente de nuevo, para la gente que se incorporó tarde a este directo, quedará grabado allí en el Instagram. Y nada, y gracias a todos y a todas por compartir con nosotros este espacio. Chao, chao. Muchas Un abrazo gracias a fuerte, todos. Jan. Chao, 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 chao. chao. Gracias.